Si abren sus Biblias en 2 de Crónicas 20:17, estamos hablando este mes acerca de 4 azotes o 4 calamidades que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, y a causa del pecado la tierra fue maldita, ¿verdad? Y sucedieron muchas cosas, y entre esas cosas vinieron estas 4 calamidades. Por supuesto vinieron muchas más, pero estas 4 han sido las principales, y de estas 4 se derivan todos los demás problemas que hemos enfrentado como sociedades a lo largo de los siglos. Segundo de Crónicas 20:17 nos presenta la respuesta de Dios hacia estas calamidades. Dice Segundo de Crónicas 20:17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Pero la segunda parte del versículo dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así es que estas 4 calamidades, hermanos, que nos han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, en un afán de querer entender lo que estamos viviendo y ponernos en el contexto de la historia, hermanos, para no dejarnos engañar con falsas teorías y con situaciones que la gente a veces quiere atribuirle a cosas raras en este mundo, el Señor, como les he dicho, hermanos, no nos mandó a investigar, a ponerle nombre al anticristo, a saber qué es lo que está pasando o no está pasando. Al Señor le corresponde saber cuáles son los finales de los tiempos, y cuando Él decida venir, vendrá. No sabemos si es en este año, si es en este siglo, si falta otro siglo, si faltan 1000 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si el Señor no nos alcanza vivos, nosotros lo alcanzamos dormidos, espiritualmente hablando. Nuestros cuerpos van a terminar, nuestras funciones van a cesar y nosotros vamos a ir con el Señor. Eso es innegable. Así es que, hermanos, el pecado trajo estas 4 calamidades que se han producido a lo largo de toda la historia de la humanidad, en diferentes formas, en diferentes etapas, diferentes tiempos, pero de una u otra forma siempre han estado presentes. Estas calamidades que hemos estado hablando son el sometimiento en todas sus formas. Cuando un ser humano trata de someter a otro por las razones que sean, o en forma, ya sea en forma de esclavitud, de racismo, de violencia intrafamiliar, violencia social, dictaduras políticas, pero también está el azote de la enfermedad física, emocional o espiritual. Es un azote que ha acompañado a la humanidad, pero Cristo la venció en la cruz, y vamos a ver su cumplimiento total cuando Cristo venga por nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de la escasez. Es otro azote de la humanidad, la escasez que ha producido pobreza, hambrunas por todo el mundo, desigualdad, por no entender la humanidad los principios de la economía de Dios y de la bendición de Dios y de la provisión de Dios. Y si Dios permite, la próxima semana terminamos la serie hablando acerca del miedo, de la angustia, del terror, la incertidumbre que la gente experimenta ante lo desconocido. La semana pasada hablamos acerca del aliento de vida. Hablamos de que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia que Él sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y vimos a través de la historia de las grandes pandemias que ha cursado la humanidad, muchas de esas pandemias, como la que estamos viviendo en este tiempo, en este año, tienen que ver precisamente con tratar de bloquear ese aliento de vida. Lo que el enemigo trata de hacer es quebrar lo que Dios creó de manera perfecta. Después de que el ser humano nace, porque lo primero que hacemos al nacer es dar una bocanada de aire. En cuanto el bebecito sale del vientre de mamá, lo primero que hace es jalar aire, ¿verdad? Ya sea que le peguen, que llore, como sea, pero lo primero es jalar ese primer aliento de vida. Después de respirar, lo siguiente que hacemos, o lo siguiente que todo ser humano busca inmediatamente, es
alimentarse. En cuanto respiramos, empezamos a buscar cómo alimentarnos. Y pasan los años y ya estamos viejos y todos los días estamos vuelta y vuelta al refrigerador porque estamos buscando alimento. Es una necesidad vital. Bueno, vamos a hablar acerca de este azote que ha traído mucha calamidad a la humanidad, la escasez y sus terribles consecuencias. Número uno, vamos a hablar acerca del origen. ¿Cómo se originó este azote de la escasez? Dios puso en el huerto del Edén al hombre donde había toda abundancia que nos podamos imaginar de alimentación. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Imagínense la cantidad de comida que había. Imagínense la variedad, la delicia de lo que había, los árboles frutales recién creados por el Señor, todo lo que estaba ahí para comer. Versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. La escasez de provisiones de alimentos, hermanos, y las hambrunas, el tener hambre, eso no estaba en el plan original de Dios. El plan de Dios era que tuviéramos todo lo necesario para desarrollar nuestras vidas. Pero el pecado del hombre trajo como consecuencia este tercer azote sobre la humanidad: escasez, pobreza, hambre. A causa de la maldición de la tierra, los ecosistemas de todo el planeta fueron totalmente alterados, y la tierra, como Dios lo anticipó, produjo cardos y espinas. Se volvió árida, y así inició el arduo trabajo de empezar a buscar alimento en diferentes lugares. Y junto al primer azote, que es el sometimiento, resultó que los poderosos de la tierra eran los que tenían la oportunidad de controlar los alimentos y de esa manera tener subyugados a los más necesitados. Hasta el día de hoy, el que controla la alimentación tiene el poder de controlar la política, la economía y la vida social de todas las naciones. El que controla los alimentos, el que tiene el poder para almacenar, el que tiene el poder de la alimentación, es el que puede controlar la economía de todos lados, inclusive la política. La tierra sufrió cambios. Los ecosistemas colapsaron, se volvieron en algunos lugares muy áridos, desiertos, y otros lados selvas impenetrables. La ciencia lo dice. Después del tiempo del diluvio, cuando el tiempo de Noé, cuando la tierra se cubrió de agua, cuando todo fue sumergido en agua, después de que las aguas descendieron, la tierra se inclinó 2 grados, y eso causó una devastación en todos los ecosistemas. Por eso la tierra, a causa de lo que el Señor dijo que iba a ser maldita, la tierra se descompuso toda y quedaron lugares completamente abandonados de agua, completamente secos, y en otros lugares se amontonó tanta agua que también produjo desgracias por todos lados. A lo largo de la Biblia vemos varias escenas de hambrunas, de hambre, de escasez de alimentos. Causaron situaciones terribles para naciones enteras. La primera gran hambruna está registrada en el libro de Génesis, cuando Abraham ya estaba instalado en Canaán. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y llegaron a la tierra de Canaán.
La tierra que años después el Señor les recuperaría otra vez y les diría que es la tierra que fluye leche y miel. Pero llegó un momento que la tierra que fluía leche y miel se secó. No había nada, había hambre. Y dice Génesis 12:10. En Génesis 12:10 está esta historia. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esa es la primer hambruna que se registra en la Biblia. Hubo hambre. Dejó de crecer la semilla, dejaron de crecer los árboles, se secaron los pastos, dejó de caer agua y entonces se produjo la desgracia del hambre. La gente empezaba a tener hambre y muchos a morir de hambre. Así es que Abraham tiene que salir otra vez de Canaán y regresarse otra vez a Egipto. Egipto estaba levantado a las márgenes del gran río Nilo, así es que había agua para morir y tenían la posibilidad de tener sus sembradíos y de tener todo lo que necesitaran. Así es que viene Abraham a Egipto nuevamente y se establece ahí. Después de muchos años, cientos de años después, ¿se acuerdan la historia de José? José, resulta que nuevamente la familia de Abraham se regresa a establecer en Canaán, y cuando José es llevado como esclavo a Egipto después de muchos años, ustedes se acuerdan la historia, no nos vamos a parar mucho ahí, pero Dios le dice a José que vienen 7 años de hambre en toda la tierra otra vez, una segunda hambruna tremenda. La familia de José, su papá y sus hermanos, Jacob y sus hermanos, supieron que había alimento en Egipto nuevamente. Así es que viene otra vez la familia de Abraham, ahora es Jacob y sus hijos, viene nuevamente a Egipto a refugiarse del hambre. Y José, por la gracia de Dios, él puede proveer alimento para toda la nación y para toda la familia de su padre. Y se quedaron ya después ahí 400 años. A partir de ahí, hermanos, vemos varios eventos de escasez y de hambre a lo largo de la historia en la Biblia. Muchas veces el hambre vino como castigo de parte de Dios y otras veces vino como una consecuencia de la alteración de los ecosistemas a causa de la maldición de la tierra. Antes de que veamos la respuesta de Dios a esta calamidad, y al igual que lo hice en la plática pasada, déjenme darles un marco histórico sobre las grandes hambrunas y las muertes que han provocado en los últimos 150 años, ocasionadas por lo general por extensas sequías o lo contrario, por grandes inundaciones. Vamos a ver esta gráfica rápida, espero no aburrirlos mucho, me voy rapidito. Son las 10 principales sequías, las 10 hambrunas más grandes, están de atrás para adelante, vamos a empezar con el 10, conteo regresivo, por número de muertos, de personas que perdieron la vida, que están registradas en la historia a causa de estas terribles hambrunas. En 10º lugar, la número 10, es la gran hambruna de Irlanda en el año de 1845. Una hambruna que duró más de 8 años. Murieron de hambre más de 1,5 millones de personas. Un hongo, una bacteria, infectó los cultivos de papa. Irlanda en ese tiempo, su mayor producción y la mayor fuente de ingresos eran las papas. Y resulta que los plantíos, 90% se echaron a perder. 1,5 millones de personas murieron. 2 millones más se vieron en la necesidad de emigrar. La mayoría vinieron aquí a Estados Unidos. Así es que muchos de esos irlandeses que ahora están aquí muy felices y contentos, sus antepasados vinieron huyendo del hambre, de la escasez. En 9º lugar está la hambruna de Vietnam, la hambruna vietnamita, en el año de 1945, acabando la Segunda Guerra Mundial. En un solo año, a causa de la sequía y de la escasez, en un solo año en Vietnam murieron 2 millones de personas. En número 8 está la hambruna de Corea del Norte, muy reciente, 1994. En solamente 4 años causó
3 millones de muertos. La lista está en orden de muertos que ocasionaron estas hambrunas. La número 7 es la hambruna rusa en 1921, consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Produjo 5 millones de muertos. En sexto lugar, la segunda hambruna del país Bengala, que hoy se conoce como Bangladesh, junto a la India. La segunda tremenda hambruna fue en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense lo que les pasó a estos pobres bangladeshes. Primero, un ciclón, el más grande de la historia, vino y arrasó con la mayor parte de sus tierras. Después del ciclón, vinieron seguidos 3 tsunamis. 3 tsunamis que acabaron de destruir de lo poco que quedaba. Y por si fuera poco todavía eso, le cayó un hongo, una bacteria a sus cultivos que tenían y arrasó ese hongo, esa bacteria, con el 90% de todos sus cultivos. 7 millones de personas murieron en esa segunda hambruna de Bengala. En quinto lugar está la primera hambruna de Bengala, del mismo país, de Bangladesh, pero esta fue en 1770 por causa de la colonización. Y esto tiene que ver con el primer azote del que hemos hablado. Los británicos, el imperio británico llegó a conquistar, a colonizar, a imponerse sobre la cultura de las Indias, sobre Bangladesh. Resulta que los colonizadores llegaron y vieron que los habitantes de esas regiones tenían una especie como de silos que tenían sus granos. Y ellos se sintieron dueños de todo y arrasaron con esos hilos de granos. Pero los habitantes les decían, no, esos no, porque esa es la semilla. Eso es lo que nos va a garantizar los siguientes cultivos. Eso es lo que nos va a dar las siguientes cosechas. Pero esta gente, en su hambre de poder, de conquistar, dijeron, nosotros lo vamos a controlar. Y les arrebataron toda la semilla que tenían, y la consecuencia fue que no hubo cosecha, no hubo sembrados, y se vino una hambruna terrible en Bangladesh en 1770 que dejó 10 millones de personas muertas en un año. En cuarto lugar está la hambruna soviética en 1932. Otra vez, la instauración del comunismo. Llegó el comunismo, las granjas colectivas. Ya la gente no podía ser dueña de su granja. Ahora le pertenecían al Soviet Supremo, al Partido Comunista, que llegaron a agarrar todo. Gente burócrata que no tenía idea de cómo se manejaban las cosas del campo, arrasaron con todo. Y lo único que provocaron fue, otra vez, sequía, falta de cultivos. 10 millones de personas perdieron la vida. En tercer lugar está la hambruna de Chaliza, al norte de la India. En 1783, una sequía pronunciada por varios años hizo que murieran 11 millones de personas. Empezamos la primera con 1,5 millones de personas, ya vamos con 11 millones de personas. Las que ocupan el primero y segundo lugar fueron en China. La primera hambruna de China, 1907, principios del siglo XX. Una serie de tormentas inundaron más de 100,000 kilómetros cuadrados de sembrados. 100,000 kilómetros cuadrados de sembradíos, hermanos, eso es muchísimo. Se habla de que en ese tiempo estaban muriendo 5,000 personas por día. En total, murieron 25 millones de personas en esta hambruna. Y la primera hambruna, la más grande registrada en la historia, también fue en China. La segunda vez que les pasó en 1932. Otra vez una crisis política, la instauración del comunismo volvió a ser otra vez que la avaricia, la codicia de los que estaban en el poder, de los que querían manejar la política, lo que hicieron fue echar a perder todo el proceso de cosechas, y eso también trajo sequías. Después vinieron inundaciones
y por varios años se extendió esta hambruna, causando la muerte de 43 millones de personas. A lo largo de los años, hermanos, el hambre sigue siendo todavía en nuestros días un azote que sigue golpeando a grandes núcleos poblacionales alrededor del mundo. Todos hemos visto imágenes de África, esos países también azotados por las guerrillas, por las luchas de poder interminables en esos países, y vemos escenas de niños en los huesitos, cómo mueren de hambre todos los días en África. Latinoamérica también, en Latinoamérica muchísima gente sigue muriendo de hambre, y por increíble que parezca, aún Europa, que es el primer mundo, y este país, Estados Unidos, sigue habiendo mucha hambre. Increíble. Este país, que tú sales y ves puestos de comida y restaurantes por todos lados, en este país, hermanos, hay hambre todavía. Global Research, que habla acerca de estadísticas que están pasando, reporta al menos 50 millones de estadounidenses en este tiempo no pueden satisfacer completamente sus necesidades de alimentación básica cada día. 50 millones de norteamericanos no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación básica todos los días. Cuando empezó esta época de la pandemia y la cuarentena y que se suspendieron clases, los distritos escolares de toda la nación se dieron cuenta que muchos de los niños que no estaban yendo a clases se estaban quedando sin comer. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños que en las escuelas públicas de este país, Estados Unidos, el primer mundo, la primera potencia nuclear y la primera potencia armamentística y potencia económica y conquistadores de medio mundo, en este país, muchos niños solamente tenían para subsistir el lonchecito que se les daba en la escuela. Y muchos niños empezaron a padecer hambre al empezar esta cuarentena en este año que estamos viviendo. Los distritos escolares prendieron las alarmas y tuvieron que habilitar sus autobusitos escolares, y aquí en nuestra ciudad lo vimos nosotros. Los autobuses escolares y diferentes cosas empezaron a idear para poder pararse en algunas esquinas y poderles dar por lo menos el lunch a los niños, porque muchos de esos niños, si no recibían ese lunch, se iban a ir a la cama esa noche sin haber probado un solo alimento en el día. Hermanos, esto es terrible. Esto es un azote que ha acompañado a la humanidad a causa de la avaricia, a causa de la desobediencia a Dios, a causa de tener nuestros valores totalmente volteados, a causa del pecado de la humanidad. Este azote ha estado presente en la vida de la humanidad y en este tiempo sigue causando mucho daño. Por supuesto que tiene un contexto espiritual, por supuesto que hay un origen espiritual en todo esto. ¿Cuál es la respuesta de Dios? En segundo lugar, la respuesta de Dios ante la escasez. Otra vez nuestro versículo base, segundo de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros. Habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. La segunda parte, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Pero esto es muy importante, hermanos, y lo recalco en cada una de estas pláticas. Salid mañana indica acción. De lo sobrenatural se encarga Dios. De lo práctico nos encargamos nosotros. Estad quietos significa que Dios va a hacer algo. Significa que Dios va a obrar. De lo sobrenatural se encarga Dios. De lo práctico nos encargamos nosotros.
El Señor dijo, estén quietos y vean la salvación de Dios. Pero despuesito les dice, salgan mañana contra ellos y vean lo que Dios está haciendo. Cuando los israelitas iban por el desierto guiados por Moisés, ciertamente cayó maná del cielo para mitigar su hambre. Pero todos los israelitas en las mañanas tenían que pararse, salir de sus tiendas e ir a recoger el maná. No iban a venir los ángeles a darles el manacito en la boca. Ellos tenían que pararse. De lo sobrenatural se encarga Dios. De lo natural nos encargamos nosotros. El principio elemental, hermanos, el principio elemental de la palabra de Dios en contra de este azote es la obediencia. La obediencia. Génesis 22:14. Cuando Dios llama a Abraham a ofrecer en sacrificio a su hijo. Y cuando Abraham estuvo dispuesto, Dios proveyó un cordero para ese holocausto. Dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Abraham obedeció al punto de estar dispuesto de sacrificar a su hijo. Pero Dios proveyó un cordero para ese sacrificio, hermanos. Pero qué difícil es obedecer al Señor cuando estamos experimentando el azote de la escasez. Qué difícil es obedecer al Señor. Primero de Reyes capítulo 17 habla de una historia que le pasó al profeta Elías. Por orden de Dios, el profeta Elías tuvo que hablar una palabra y provocar una intensa sequía en toda la región para traer juicio a la nación. Pero en medio, hermanos, de esa sequía, en medio de esa hambruna, en medio de esa escasez, hay una importante lección de obediencia y de provisión de Dios. Está en Primero de Reyes capítulo 17. Dice el versículo 8, vino luego a él, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y, ¿qué dice? Él la llamó, el profeta la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué sucedió? Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, mira, ya que vas por el agüita, de una vez por ahí para que no des dos vueltas. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Señor, el agua sí la tengo, pero el pancito, como decimos nosotros, te lo va a quedar a deber. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñadito de harina en la tinaja y tengo un poco de aceite en una vasija. Y ahorita que viniste, me agarraste aquí, estaba recogiendo 2 leñitos para entrar y preparar un pancito para mí, para mi hijo. Es todo lo que nos queda. Nos los vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Qué desesperación produce la escasez, hermanos. Qué desesperación para esta madre. Y yo estoy seguro que en su mente estaba, voy a hacer el panecito y yo voy a hacer como que como y le voy a decir a mi hijo, ¿sabes que ya se me fue el hambre? Cómetelo tú, porque así son las mamás. Y los papás también, porque hoy es el Día de los Padres. Nos quitamos el pan, no que nos a quitar, ¿eh? Primero mis dientes que mis parientes.
Y Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, vete a morir con tu hijo. Sigue con tu plan, vete a morir. Pero antes de que te mueras, primero dice, hazme a mí primero de ello una pequeña tortita cocida debajo de las cenicitas. Hasta exigente era Elías, ¿eh? No la quería asada, no la quería frita. El panecito tenía que estar hecho ahí abajito nomás, así que le llegara el calorcito de las cenizas para que quedara crujientito. Y tráemela, dice. Y después haces para ti, para tu hijo, y si quieres se meten y para morirse. ¿No le dijo eso Elías? Versículo 14 le dice Elías, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y estos fueron 3 años. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió Elías, comió la mujer, comió toda su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Nomás alcanzaba para un pan, nomás alcanzaba para una hamburguesa, pero de lo sobrenatural se encarga Dios. De lo natural me encargo yo. Primero obedezco. Si el Señor dijo, ve y hazme primero a mí ese pedazo de pan y yo me encargo de bendecir lo que sucede. Estad quietos y ved la salvación del Señor. De lo sobrenatural se encarga Dios. De lo natural nos encargamos nosotros. Años después de este evento, en tiempos del profeta Eliseo, otra situación similar causó hambre en la ciudad de Samaria. Más adelantito, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata para hacer tacos de cabeza, pero de burro. Me gusta la cabeza, pero de res. Aquí, y estaba cara. 80 piezas de plata, era un dineral. Y la cuarta parte de un cab, es decir, un botecito de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y el que tenía 5 piezas de plata se echaba una sopita de estiércol de paloma. Tan grande era el hambre. La gente estaba cayendo en actos de canibalismo a causa del hambre. Las mujeres se ponían de acuerdo y se comían primero al hijo de una y después al otro día se comían al hijo de otra. Una escasez provocada por la guerra. Pero Dios no iba a abandonar a Israel y tampoco iba a avergonzar a Eliseo, porque Eliseo ya había profetizado sobre esto. En el siguiente capítulo del mismo segundo de Reyes 7:3 dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, estaba el sitio de Samaria, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que nos muramos? Estamos leprosos. Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, nos vamos a morir ahí. Y si nos quedamos aquí, igual nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, pues viviremos. Y si nos matan, anyways, ya nos íbamos a morir, estamos leprosos. 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, asnos, el campamento como estaba, para salvar sus vidas. Dejaron todo como estaba, fogatas,
El asado que estaban haciendo ahí, la carnita asada, todo se quedó ahí como estaba. Los odres llenos de vino fresco, de agua. Había agua de horchata, de Jamaica, de piña, de todo lo que te imagines. Así lo dejaron como estaba. Salieron huyendo. ¿Quién provocó el estruendo de carros? Dios. ¿Quién hizo ruidos de caballos y estrépito de gran ejército? Dios. ¿Quién puso confusión en el campamento enemigo? Dios, porque Dios se encarga de lo sobrenatural y de lo natural nos encargamos nosotros. Versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y cuando regresaron entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y se dieron la vuelo. Dijeron, vénganos, ahora es cuando. Estaban leprosos, ya se iban a morir. Dice el versículo 9. Pero luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, la estamos regando. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, porque nuestro pueblo allá adentro se está muriendo de hambre y aquí hay de todo. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Al principio no les creyeron, pero ya después les creyeron. Los leprosos ya no tenían nada que perder, hermanos. Igual se iban a morir. Igual que la viuda en el relato anterior de Elías y su hijo, se iban a morir. Pero el principio de Dios sigue funcionando. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Y a lo largo de la Biblia vemos otros relatos parecidos. Una multitud hambrienta, un muchachito con su lonchecito, unos panecitos, unos pescaditos, pero con la bendición de Jesús y la obediencia del chico que dijo, pues acá está todo lo que tengo, pero aquí está. Con la obediencia de él y la bendición del Señor comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, y todavía sobraron 12 canastos llenos de comida. Jesús no mandó a Pedro a decirle, Pedro, córrele, hermano, ve y súbete a una barca y ve a pescar algo para darle de comer a toda la gente. Tampoco puso a Felipe, ponte a hacer pan, mano, para ver si llegamos a dar. Jesús no hizo eso. Dios se encarga de lo sobrenatural, hermanos. Dios se encarga de lo sobrenatural. Ellos estuvieron quietos viendo lo que Jesús estaba haciendo, y cuando Jesús bendice esos alimentos y les dice denle de comer a la gente, ellos entonces obedecieron. Es el equivalente de lo que estamos viendo en Crónicas: salid mañana contra ellos porque Jehová peleará por vosotros. Ellos salieron y empezaron a repartir la comida, y la comida se empezó a multiplicar porque Dios hace lo sobrenatural y de lo natural nos encargamos nosotros. En tercer lugar, ¿cuál es la respuesta de la iglesia hoy ante la escasez? ¿Cómo responde la iglesia ante este azote? ¿Qué es lo que hizo la iglesia cuando esta calamidad estaba en el primer siglo, en los primeros siglos de la iglesia? La iglesia ha jugado, hermanos, un papel preponderante en el desarrollo del plan de Dios en este tiempo de la gracia. Cuando la iglesia responde y obedece, Dios respalda a la iglesia. Los primeros discípulos no dudaron en dar todo lo que tenían para ayudar a los que padecían de la escasez. Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿De quién es tu camioneta, Javier? Mía.
Dice, nadie decía que era suyo. Todos decían, pues es del Señor, es para el Señor. El Señor me la dio, la vamos a usar. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Un mover del Espíritu Santo, hermanos, motivó a los primeros cristianos a responder ante el azote de la escasez, del hambre, de la pobreza. No fueron los ricos de ese tiempo, no fueron los políticos, no fueron los gobernantes, fue la iglesia. Fue la iglesia la que abrió su mano para dar, y entonces Dios abrió las ventanas de los cielos. A lo largo de los años, la iglesia siguió extendiéndose, y los hermanos de Filipos estuvieron dispuestos a apoyar el trabajo pastoral y misionero que Pablo estaba haciendo con su equipo. Dice Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues a una Tesalónica ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas. No les estoy pidiendo dinero ni les estoy diciendo que me den. Lo que busco, dice Pablo, es fruto que abunde en vuestra cuenta. No solamente eso, a lo largo del desarrollo de la iglesia, hermanos, muchas veces varios grupos de cristianos se encontraron en tribulación, en penurias. La situación social, política que atravesaban era muy difícil, pero la iglesia siempre estuvo dispuesta a abrir su mano para bendecir a los que estaban en necesidad. Ah, pero eran ricos, dicen algunos. No, era gente que también estaba pasando por momentos de escasez. Mira cómo se lo dice Pablo a los corintios, porque los corintios prometieron, no, nosotros te vamos a ayudar, Pablo, y no le mandaron nada. Y Pablo, cuando les escribe a los corintios, les dice en 2 de Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira los contrastes del versículo 2. Los hermanos de Macedonia estaban en grande prueba de tribulación, pero al mismo tiempo tenían abundancia de gozo. Por un lado, estaban viviendo una profunda pobreza, dice Pablo, escasez, apenas tenían para sobrevivir. Pero en medio de esa pobreza, ellos eran generosos. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando tribulación. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando tiempo de escasez, de hambre. Pablo les dice a los corintios como testimonio lo que hicieron los hermanos de Macedonia, que estaban también en escasez. Pero cuando Dios actúa, hermanos, la iglesia obedece. Cuando Dios se encarga de lo sobrenatural, nosotros nos encargamos de lo natural. ¿Cómo lo hicieron? La clave está en el versículo 5. Dice que se dieron primeramente al Señor y después a nosotros, dice Pablo. Primeramente al Señor. Primero buscaron al Señor y luego supieron lo que tenían que hacer.
No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Los hermanos de Macedonia, hermanos, sabían que primero era Dios y después lo que tuvieran que hacer sería una victoria. Pero primero Dios. Y Pablo le sigue diciendo a los corintios, usando el ejemplo de los hermanos de Macedonia, en 8:13, 2 de Corintios, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino para que en este tiempo, dice Pablo, era un tiempo difícil que estaba pasando la iglesia, hermanos, como el que estamos pasando hoy en este año 2020, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que todos tengan, para que estemos iguales, como está escrito, el que recogió mucho, pues no tuvo más, y el que recogió poco, pues tampoco tuvo menos. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de multiplicar. Vivimos, hermanos, en una sociedad muy egoísta, completamente egoísta. Pensamos primero en nosotros, luego en nosotros, al final en nosotros, y muy, pero muy al final, si sobra algo, pensamos en bendecir a alguien más. Esta conducta, hermanos, esta conducta de egoísmo, de egocentrismo, de pensar que primero soy yo y mis necesidades y después los demás, esa conducta es la que alimenta este espíritu diabólico de escasez. Esa conducta de la humanidad es la que le da combustible a este espíritu diabólico de escasez, de hambre y de pobreza. Porque es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios habla. Tenemos los closets llenos de ropa, zapatos, tenis que ni siquiera usamos, rara vez. Hay mucha gente que está descalza en las calles. Hay mucha gente que está batallando por tener algo de ropa que ponerse. Nuestras nuevas generaciones de jóvenes se están enganchando cada vez más con este espíritu diabólico, hermanos. Empiezan a trabajar, a ganar dinero para autocomplacerse solamente. Mientras más tienen, más quieren y rara vez abren sus manos para bendecir a otros que están en necesidad. Muchos jóvenes en todo el mundo y en este país principalmente ya están trabajando y ni siquiera ayudan con los gastos de la casa. No porque sus papás lo necesiten o no. Quizás sus papás lo pueden hacer, pero es un principio de obediencia. Es un principio de economía de Dios. Si yo ya empiezo a percibir un ingreso, yo tengo que ser parte de la vida económica activa de mi familia, de mi entorno. Este es el principio de Dios. Pero empezamos a acumular, empezamos a engancharnos con eso. Queremos más y más y más y más. Y muchas veces los padres cometemos el gravísimo error, porque nosotros mismos alentamos este espíritu diabólico en nuestros hijos. Ay, es que a mi hija le gustan las cosas buenas, ya sabes, y para eso trabaja, para que ella se cumpla sus caprichos. Estamos alimentando este espíritu diabólico que provoca escasez en el mundo. Nosotros somos la iglesia, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tenemos que ir en contra de este tipo de espíritus y adoptar el espíritu del Señor, adoptar el espíritu de obediencia del Señor Jesús. No, mijito, no, mijita. Primero, de ese sueldo, lo primero es que usted separa sus diezmos para el Señor, número 1. Número 2, ve qué necesidades hay en nuestro hogar, en nuestra casa. Aprende a suplir las necesidades de tu hogar. Hazte responsable. Empieza a ser responsable. ¿Estás viviendo en esta casa? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. El que no aporta, está comiendo de gorra. No, mijito, usted es responsable ahora. Este es su bill.
Ay, pero a ti te alcanza. Sí, sí me alcanza. El problema no es que me alcance. El problema es que si tú no aprendes estos principios de la palabra de Dios, cuando tú seas jefe de familia, cuando tú seas madre de familia, no va a haber dinero que te alcance. Y vas a vivir en escasez y en pobreza. Primero el Señor, después ves cómo puedes bendecir y aprende a bendecir a otros que están en necesidad. Cuando veas que alguien está en necesidad, cuando oigas el llamado para traer comida para los necesitados, tú tienes que ser, mijita, mijito, el primero en decir, yo voy a dar, porque Dios me está empezando a bendecir. Antes de pensar en tus tenis de $200, antes de pensar en tu nueva consola de videojuegos de $300, antes de pensar en tu bolsita, MK Coach, no sé qué. Antes de pensar en eso, piensa, ¿cómo puedo bendecir a otros? ¿Cómo puedo ser bendición a otros? Les dije hace ratito que 50 millones de norteamericanos padecen hambre hoy. 50 millones, hermanos. Bueno, el 25% de esos 50 millones, es decir, 12 millones y medio, son niños. 12 millones y medio de niños. Y muchos probablemente sean nuestros vecinitos por acá o vecinitos alrededor de nuestras casas. Muchos de esos niños se van a dormir cada noche con hambre. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Tirando comida echada a perder en los refrigeradores. Yendo a restaurantes. Dándole 2 cucharadas a un platillo. Y llega el mesero y ya te lo puedes llevar. Y nomás le diste una probadita. Esa es la iglesia. Ante el azote de la escasez, hermanos, Dios nos ha dicho, estad quietos. Yo voy a pelear por ustedes. Pero ustedes abran sus manos. Abran sus manos para bendecir. Esa es la manera en que Dios pelea esta batalla, hermanos. A través de una iglesia que obedece. Empezamos a insistir con las despensas. Y algunos hermanos se esforzaron y trajeron despensas. ¿No Dios nos mandó a una persona pagana que trajera dinero para que pudiéramos bendecir a más familias? Nos dio un empujonzote el Señor. Pero después de ese empujonzote otra vez nos quedamos quietos. Esta semana no tuvimos despensas. Esta semana otra vez la iglesia volvió a cerrar sus manos. Todavía hay necesidad, todavía hay familias que necesitan, todavía hay gente que está pasando hambre en medio de este tiempo, como dice Pablo. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia por qué no está respondiendo? Dios obra a través de una iglesia que obedece. Escuchen bien esto, hermanos. Cuando el hombre cierra su mano para dar, se activa la escasez. Pero cuando el hombre abre su mano para bendecir, desata la provisión de Dios. Así funciona. Cuidado, nunca quieras abrir tu mano con el interés de recibir, sino por el gozo de bendecir, como lo hacían los macedonios. He oído predicadores decir muchas veces, haz a Dios el socio de tus negocios. Y tus negocios van a prosperar. No es cierto, eso es una blasfemia, eso es herejía. Dios no es socio de nadie. Dios no se asocia con nadie. Dios es Dios, punto. Él se encarga de lo sobrenatural, yo me encargo de lo natural. Vengan, hermanos de alabanza, vamos a terminar. En los profundos tiempos de escasez, hermanos, en los profundos tiempos de escasez, Dios nunca usó a millonarios. Dios nunca usó a políticos ni empresarios. Usó la obediencia de José. Usó la obediencia de la viuda con Elías. Usó a los leprosos en la puerta de Samaria.
Usó a la mujer que puso 2 moneditas en el cesto de las ofrendas cuando Jesús lo estaba viendo. Usó la profunda pobreza de los hermanos de Macedonia. Usó a la gente que estaba en medio de una gran tribulación, azotados también por la calamidad de la escasez. Pero Dios sigue siendo Dios. Y el Dios de José, el Dios de Elías, el Dios de los macedonios sigue siendo el mismo Dios que quiere bendecir a los que están en grave tribulación por el azote que estamos enfrentando. Pero se necesita una iglesia obediente que niegue su egocentrismo y que quiera creerle a Dios. Han sido tiempos difíciles, hermanos. Y déjenme terminar diciéndoles esto. Por favor, iglesia de South Bend, no me estoy quejando, no estoy diciendo nada, Dios lo sabe. Y lo digo como testimonio. En estos 3 meses y 1 semana que llevamos, son 13 semanas, 14 semanas casi. Yo he podido cobrar 4 cheques nada más de esas 14 semanas. 10 semanas no tuve sueldo. Carla no ha podido cobrar ni una de esas semanas. Las ofrendas bajaron. Las ofrendas, mucha gente se quedó sin trabajo, sin ingresos y bajaron. Pero hermanos, durante estas semanas no nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada. Y durante estas semanas han llegado algunos de ustedes a tocar la puerta de nuestra casa. Y han traído algo de despensa, cositas, algunos alguna ofrenda. Y cuando se van yo le digo a Rosy, esta familia lo necesita más que nosotros. A esta familia le hace más falta que nosotros. Pero voy a la palabra de Dios y no puedo decirle al Señor, Señor, no se los voy a recibir. Porque estaría cerrándole la puerta a la bendición de Dios en esas casas. Y Dios ha bendecido. Y de veras estamos muy agradecidos nosotros con la iglesia. Porque como dice Pablo, tenemos todo lo suficiente para enfrentar este tiempo. No, estamos bien, gracias a Dios. Y otros hermanos han venido a la casa de Betty a traer despensa para la gente que necesita. Pero hermanos, somos demasiados. Y la respuesta de la iglesia ante la necesidad de nuestra comunidad cuando empezó todo, ¿se acuerdan? Todo el mundo fue a comprar papel de baño. Yo no sé por qué, de dónde sacaron eso. Pero todo el mundo fue. Se acabó el papel de baño en todas las tiendas. Yo no supe, pero cuando vi una bodeguita abajo ahí en la casa, había 2 cajas inmensas de papel de baño. Y digo, Rosy, ¿y esto? Pues es que como se va a acabar, no se va a acabar, hombre. No se va a acabar el papel de baño. Así que tenemos que agarrar una de esas cajas y mejor traerla para poder completar despensas. Y de lo que nos han traído también lo traemos para hacer despensas. Y muchas de las cosas que nos traen, nosotros vamos y las dejamos personalmente a personas que sabemos que lo necesitan. Porque esa es la única manera, hermanos, en que se activa la bendición de Dios. La bendición de Dios se activa cuando la iglesia aprende a abrir su mano para bendecir a otros, para bendecir aún de nuestra profunda pobreza y necesidad. Yo abro mi mano para poder bendecir a otros y Dios se encarga de estar quietos y ver la salvación de Dios. No habrá para que ustedes se metan en esta pelea. Dios lo va a hacer. No estemos reclamando porque Trump no me dio dinero, porque el gobierno no me mandó un cheque, porque el gobierno no hace algo, porque la ciudad no nos da. No son ellos, es Dios el que nos va a sacar adelante, es Dios el que pelea por la iglesia. Pero vosotros salid mañana
Dios va a bendecir esa ofrendita que esa niña trajo y que les enseñé el sobrecito. Dios va a multiplicar por sobremanera esa ofrendita, porque Dios se encarga de lo sobrenatural y nosotros nos encargamos de lo natural solamente. Y el Señor abre las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Probadme ahora en esto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios es Dios, el mismo Dios que sustentó a esa viuda, el mismo Dios que sustentó a Abraham, el mismo Dios que sustentó a Israel, el mismo Dios que les dio de comer a esos leprosos, es el mismo Dios que nos va a sacar adelante en medio de esta crisis, hermanos. No lo duden, no lo duden, no lo duden. Abran su mano para bendecir, abran sus manos para bendecir. Si te das cuenta, estás lleno de bendiciones. Estamos llenos de bendiciones. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios ha sido misericordioso. Y Dios ha puesto alimento en nuestras mesas. Dios ha puesto vestido en nuestros cuerpos. Dios ha puesto calzado en nuestros pies. Con un propósito solamente: de poder ir en contra de este espíritu diabólico de escasez, de pobreza, de hambre. La iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. El cuerpo de Cristo en todo el mundo tiene la respuesta. Pero la iglesia se ha acomodado y ha querido vivir conforme al príncipe de este mundo. Y la iglesia ha cerrado sus manos. Y la iglesia ha dicho: primero soy yo. Y nos hemos detenido. Y hemos detenido la salvación de Dios. Dios quiere provocar ruido de caballos en medio de esta pandemia. Dios quiere provocar un estruendo de carros de gran ejército para confundir a los enemigos de Dios, a los enemigos espirituales. Pero la iglesia tiene que abrir sus manos y la iglesia tiene que empezar a bendecir. La iglesia tiene que empezar a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. No estoy diciendo que me traigan a mí, por favor. Estoy diciendo que le traigamos al Señor. Estoy diciendo que salgas con tu vecino que quizás necesita. Quizás tienes un viejito al lado de tu casa que no puede salir, que está temeroso, y le puedes decir: hey, ¿qué necesitas que te traiga de la tienda? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué hay en tu refrigerador? Déjame ayudarte, déjame bendecirte. ¿Quién está alrededor de tu casa? A lo mejor hay gente que está esperando la manifestación de los hijos de la luz. Nosotros somos, hermanos, la iglesia. Somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que traer esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por estos ejemplos en la Biblia, Padre. Así como entregamos, Señor, nuestra adoración a ti, así como entregamos, Señor, nuestra bendición a ti, así como entregamos nuestra alabanza a ti, Señor, de la misma manera, Señor, queremos que tú pongas en nuestro corazón el hacer como el querer. Gracias por estos hermanos de Macedonia. Estaban pasando un tiempo de tribulación, había escasez, había pobreza entre ellos. Profunda pobreza, dice Pablo. Pero aún de esa profunda pobreza, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Y dijeron: no queremos que nuestros hermanos en Jerusalén estén pasando hambre. Nosotros aquí nos completamos. Por favor, Pablo, llévale esto a los hermanos. Y dice Pablo: yo no quería, pero ellos me rogaron. Ellos me insistieron mucho que los dejara participar de esta bendición.
los hermanos de Jerusalén recibieron la ofrenda como un olor grato, fragante. ¿Ustedes creen que los hermanos de Macedonia pasaron hambre? ¿Ustedes creen que Dios se olvidó de los hermanos de Macedonia? ¿Ustedes creen que los hermanos que ofrendaron se quedaron sin comer? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha provisto, Dios ha multiplicado. Y yo se los he dicho como testimonio, hermanos, de lo que estamos viviendo en mi familia. Dios nos ha bendecido, Dios ha multiplicado. Se cerró el banco, no importa. Dios ha enviado ángeles, Dios ha enviado mensajeros. Hemos recibido ofrendas de otras ciudades que ni siquiera esperábamos. Y de pronto llega un sobre con una ofrenda. Hermanos, aquí está esto. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios esté con ustedes. Hermanos, que Dios les fortalezca. Nosotros no hemos pedido a nadie. Y Dios ha estado proveyendo. Dios ha estado bendiciendo. Porque cuando abrimos nuestras manos para bendecir, hermanos, Dios bendice. Dios sigue siendo Dios. Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Acéptame como ofrenda de amor, Señor. Acéptanos, Señor, como ofrenda de amor. Aprenda a abrir sus manos para bendecir, Señor. Muchas gracias por esta tarde, Señor, y gracias nuevamente por todos los padres de nuestra iglesia. Gracias por todos estos varones que se esfuerzan, todos estos varones, Señor, que todos los días están buscando, Señor, bendecir a sus familias. Señor, guárdales en todo momento, sé con ellos, Padre, y que tu gracia y tu amor esté con nosotros durante esta semana y el resto, Señor, de este tiempo, en nombre de Jesús.